Vamos a ir a Romanos capítulo 1, por favor, versículos 18 en adelante, para introducir la segunda parte y final de este tema. Es una conferencia que yo di hace mucho tiempo atrás y que tiene que ver con el sistema de destrucción de los valores esenciales que formaron el marco sobre el cual se edificó la civilización occidental durante muchos años, durante 2000 años prácticamente, y luego como comenzó a ser destruida este marco valórico que nace no en sí mismo en el valor moral o en los valores morales o principios morales o éticos, sino que nace en un problema teológico. Es increíble, pero todos los problemas de la humanidad se pueden rastrear hasta llegar finalmente al origen, que es un problema teológico. Y Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo, después de presentar su tesis respecto a cuál va a ser la doctrina que él va a desarrollar en el libro de Romanos, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esa es la tesis, ese es el tema que va a desarrollar en el resto de su carta. Pero luego hace un paréntesis bastante grande, del versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, para mostrar la razón, el propósito, por qué se necesita en realidad urgentemente el Evangelio. Y apunta al gran problema del hombre. Yo voy a leer solamente algunos versículos y hacer algunos comentarios previos para luego seguir con la exposición. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Noten dónde comienza el problema. Es un problema teológico, ¿no bien? Habiendo conocido a Dios a través de la revelación general, ¿cierto? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Por qué debían glorificarle como a Dios? Porque eso es lo que representa la gloria de Dios, la esencia de Dios. Necesariamente a una persona que lo conoce lo lleva a inclinarse delante de Él y a adorarlo y a honrarlo como tal. Pero el hombre no hizo eso, sino que por el contrario, se metió dentro de sí en sus propios razonamientos, en sus pensamientos y trató de reinterpretar a Dios. Una cosa interesante, aquí la Biblia nos dice que ellos eliminaron a Dios, sino que lo cambiaron, modificaron para que calzara a su concepto humano de Dios. Y por eso es que la gente, inclusive, ojo con esto, en el sector evangélico a veces se ha configurado su propio Dios. Un Dios que le calce como un traje a su medida. Un Dios que no lo confronte, un Dios que no revele lo que hay en su corazón. Un Dios que sea solamente amor, sea solamente perdón, pero no un Dios que es juicio, que es también un Dios de ira. ¿Dónde nace el problema? En un problema teológico. Pero ¿cómo continúa? Y esto es interesante, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Este es el segundo cambio que nosotros vemos ahí. Cambiaron la gloria de Dios y luego cambiaron la verdad de Dios. El primero es un problema teológico, de allí nace, ese es el origen, pero luego se transforma en un problema filosófico. Es decir, la verdad, que es una evidencia a través de la misma persona del Señor Jesucristo, que es la encarnación de la verdad, ellos la niegan completamente. Negaron la verdad de Dios. Dijeron, no, esto no es para nosotros. Es evidente, porque cambian a Dios y entonces cambian la verdad de Dios. Cuando aceptamos lo que Dios revela en sí mismo, en su palabra de sí mismo, entonces aceptamos la palabra de Dios también como lo que rige nuestra vida. Pero ellos modificaron igualmente la ley de Dios, la negaron, la dejaron de lado, y luego entonces la manifestación como consecuencia de ello es que Dios los entregó.
Dios los entregó en primer lugar a la inmundicia, en los propios deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, versículo 26. Y finalmente Dios los entregó a una mente reprobada, versículo 28. Y allí llegamos a un problema axiológico, y aquí lo explico. Problema teológico: conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. El problema filosófico: la verdad de Dios no la tomaron como verdad tal cual, sino que la dejaron de lado, la negaron. Y luego, en tercer lugar, ellos cambiaron la moral de Dios, la ética. Es decir, lo que era natural, lo que Dios estableció como algo natural. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y esto es como la última escala. Una mente reprobada, ¿qué es lo que es? Es una mente que aún a pesar de tener todas las evidencias delante de sí, no va a cambiar, porque ya está cauterizada, es como si estuviese quemada, de tal manera que es insensible a las cosas de Dios. El pastor John MacArthur dijo en una ocasión que él consideraba que ya Estados Unidos como nación, como tal, estaba en esta tercera etapa, en la etapa de la mente reprobada. Los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó, ¿cierto?, de tal manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron el uso natural de la mujer, que es contra la naturaleza, y luego finalmente los entregó a una mente reprobada para que ya no haya ninguna posibilidad de que ellos puedan recapacitar y volver en sí. Ahora, ¿eso significa que no hay esperanza? Para los escogidos de Dios siempre hay esperanza. Y esa es la diferencia, es decir, dentro de la nación, probablemente como nación, no hay esperanza, pero individualmente considerado, cada uno todavía tiene esperanza mientras sea expuesto al Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros creemos, y por eso es que todo lo que estamos viendo ahora relacionado con la ideología de género no hay que considerarlo como algo necesariamente que nos va a destruir, porque la iglesia es indestructible, porque está fundada sobre la roca. Pero sí es algo que está atacando los principios esenciales del cristianismo, sin duda alguna. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Vamos a orar un momento. Padre, te damos a ti las gracias y pedimos tu dirección. Tú eres el Señor de nuestra vida, tú eres el dueño de la iglesia, y también, Señor, tú nos llevas por diferentes circunstancias, y en estos momentos estamos navegando por aguas turbulentas, sin duda. Sin embargo, tú eres el capitán de nuestro barco y tú nos guiarás, Señor, conforme a tu propósito. Y si nos llevas por aguas turbulentas es porque quieres enseñarnos lecciones importantes también. Aferrarnos más a ti, una entrega más incondicional a ti, para que así, Señor, tú hagas con tu iglesia lo que tú quieres hacer en medio de un mundo en tinieblas. Como se decía ayer, que resplandezcamos como luminares en el mundo, en un mundo corrompido, en un mundo cada vez donde ha corrido las barreras morales de tal manera que prácticamente ya no existen para el mundo. Allí, Señor, podamos ser iglesia, una iglesia que proclama, que propaga la verdad de las Escrituras con autoridad, con la autoridad que procede de ti. Guíanos en esta hora, dirígenos, Señor, para que tengamos una buena exposición y sobre todo tengamos una buena comprensión de algunos principios que esta nefasta ideología está implantando en la sociedad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer vimos que no tenían un fundamento, o sea, que el fundamento filosófico en realidad tenía que ver con lo que justamente decía Romanos: se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesándose sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Las personas piensan, cuando dejan de lado a Dios, que ellos son sus propios dioses. Fíjense lo interesante, el primer cambio que hicieron, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible. De tal manera que el hombre quiere dar la explicación a todas las cosas más profundas, más esenciales, a las preguntas existenciales más importantes del ser humano en base a su propia capacidad, en base a su propio razonamiento. Y eso le lleva, en consecuencia, a establecer pautas de conducta y de vida que se alejan absolutamente de lo que Dios ha establecido en su palabra. Nosotros vimos que el fundamento filosófico estaba en el pensamiento de Engels, por ejemplo, ¿cierto?, el socio de Marx. Dijimos que también estaba basado en el existencialismo, Jean-Paul Sartre, y también en el existencialismo ateo igualmente de Simone de Beauvoir, la amante de Jean-Paul Sartre, que en el fondo es el ícono más principal o fundamental de la ideología de género.
con su libro El segundo sexo, como vimos ayer, ella plantea las bases o los principios sobre los cuales se levanta el movimiento feminista radical, que es uno solo paquete. El movimiento feminista radical incluye aborto, incluye contracepción, incluye matrimonios homosexuales, matrimonios del mismo sexo, y todo esto, es decir, es un solo paquete que viene junto en este movimiento. Y luego vimos que también los fundamentos científicos, entre comillas, que ellos plantean son absolutamente falsos, porque son sobre la base de mentiras, que la historia ha mostrado claramente que es así. Sin embargo, la mentira, una vez que se esparce, ya es imposible recogerla, de tal manera que cuando aparece la verdad, que niega esa mentira, los medios de comunicación masivos, que son instrumentos en realidad para implantar la ideología de género, simplemente lo pasan por bajo cuerda, como decimos, y entonces la gente no llega a recapacitar y diciendo, no, lo que nos entregaron hace un tiempo atrás era mentira, ahora esto es verdad, sino que ya asumió la mentira como verdad. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación masivos. En lo personal, yo ya no veo noticias, porque las noticias están todas tergiversadas. Tienen la finalidad de poder convencer a la gente de algo totalmente contrario a la realidad. Y ahora vamos a entrar a ver entonces la estrategia de esta revolución cultural, de esta revolución y transformación de la cultura, de la sociedad, de la humanidad en general. Y la estrategia viene a través de este señor Antonio Gramsci, el filósofo y político italiano, encarcelado en 1926 por el régimen de Benito Mussolini, el fascista, ¿cierto? Benito Mussolini, y fue condenado a 20 años en la cárcel, y finalmente él murió allí. Lugar en la cárcel en que escribió, como dijimos ayer, los llamados Cuadernos de la Cárcel y Carta de la Cárcel, donde plasmó su pensamiento filosófico y político, y que no era otra cosa que el marxismo, pero planteado de una manera distinta. Él planteaba que Marx había correctamente establecido el comunismo teórico y que Lenin y Stalin habían aplicado el comunismo teórico en la práctica, pero que se habían equivocado en la forma. ¿Cuál era la forma? La forma era violenta, ¿cierto? Por medio de la revolución. Debían llegar al poder. Y eso pasó, por ejemplo, en la antigua URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Para los que son más nuevos no saben eso, ¿cierto? Pero eso era ahí donde se implementó el marxismo propiamente tal, desde 1917 con la revolución bolchevique, que llegaron al poder, mataron al zar y a todo esto, eliminaron todo lo que tuviese que ver con cristianismo y establecieron la revolución violenta. Por su parte, Mao Zedong, por ejemplo, en China también hizo la revolución en China y allí mataron a su propia gente, pero millones de personas, más de 100 millones de personas, dice la historia, que murieron bajo estos regímenes con estas características. Ahora, ¿qué es lo que decía Gramsci? Que se habían equivocado no en el fondo, sino en la forma. ¿Cuál era la forma? La forma era violenta. Entonces él dijo, las cosas tienen que ser distintas. Debemos producir la revolución, pero no una revolución violenta, sino una revolución cultural. Y la revolución cultural, ¿a dónde apunta? A transformar la mente, el pensamiento de la gente, para que en esa transformación, posteriormente, la gente lleve al poder. El mismo sistema, en el fondo es el mismo sistema, el marxismo, pero ahora con un barniz cultural, no violento. Y muy inteligente, fíjense, porque él sabía que si alguien es sometido por la fuerza a través de las armas, esa persona va a obedecer mientras tenga un arma apuntando a su cabeza. Pero cuando esa arma salga de su cabeza, se va a rebelar. Porque no está sometido por convicción, sino por obligación. Entonces Gramsci planteaba que si realmente se ganaba la cultura, ya más adelante lo vamos a ver, a los intelectuales, particularmente en la cultura, a los medios masivos de comunicación, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Que la misma gente, posteriormente, dice él, nos va a llevar al poder. Y cuando la gente nos lleva al poder, entonces esa gente está convencida de que ese movimiento es el mejor que puede haber para el bienestar del hombre. Y por consiguiente, la revolución ya fue hecha en la sociedad y la sociedad nos lleva finalmente al poder. Eso es mucho mejor, porque es por convicción que lo hace la gente y no por obligación. Vamos a ver algunas cosas que él planteaba. Él dividía la sociedad en la sociedad civil y la sociedad política.
Eso fue la división que hizo en general. ¿Qué es lo que es la sociedad civil? Él decía, es el conjunto de organismos privados que ejercen la hegemonía, esta palabra es muy interesante, la hegemonía, que predominan dentro de la sociedad. Imponen su ideología, su manera de ver las cosas por medio de organismos como, escuchen bien, la iglesia, las escuelas, universidades y en especial los medios de comunicación. Atención con estos que están subrayados allí. La iglesia, las escuelas, las universidades y en especial los medios de comunicación. O sea, él decía, la iglesia tiene un papel preponderante en fijar el pensamiento hegemónico, así le llamaba. ¿Qué es lo que era el pensamiento hegemónico? El pensamiento que permeaba todas las capas de la sociedad y que en definitiva en base a ese pensamiento la gente vivía. ¿Y cuál era eso en particular? Él admiraba por un lado la iglesia y por el otro lado la odiaba. Él estaba en el contexto italiano y por tanto cuando hablaba de iglesia hablaba de la iglesia católica, ¿verdad? Pero él decía lo siguiente, decía que la iglesia era admirable porque durante 2000 años había mantenido a la gente bajo su pensamiento. Y él decía, ¿por qué lo hicieron? Porque tenían dogmas, claro, y que siempre lo repetían y siempre estaban educando a sus hijos a través de este pensamiento, que procedían de bases obviamente judeocristianas, como bien sabemos. La sociedad fue edificada, la sociedad occidental fue edificada sobre esa base. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que cambiar el pensamiento hegemónico. Por eso dice que ¿dónde había que atacar principalmente? A la sociedad civil. Porque ahí está el conjunto de organismos privados que ejercían la hegemonía en la sociedad. Marcaban la filosofía de vida de la sociedad. Y él decía que esto que era la sociedad civil, que forma parte de la superestructura que tenía Marx dividía la sociedad en forma distinta, es decir, la político, religioso, cultural, ese debe ser el objetivo de la revolución para Gramsci. Debía apuntar a ese grupo de gente. ¿Estaba compuesto por quién? Por los organismos o por los líderes espirituales de la Iglesia, por lo que se enseñaba en las universidades y en el sistema educativo en general y por lo que transmitían los medios de comunicación. Estos son tres instrumentos importantes para establecer el pensamiento hegemónico. Por otro lado, estaba la sociedad política. Esta es la segunda división que hacía. ¿Qué es lo que era la sociedad política? Es el conjunto de organismos que ejercen una función coercitiva y de seguridad. Son los que permiten el dominio directo en lo político, jurídico y militar. Y ahí está, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, ahí estaba el poder político propiamente tal, ahí estaba el sistema jurídico, porque el sistema jurídico o legislativo, el legislativo establece las leyes, el sistema jurídico lo aplica, ¿cierto? Entonces, están los tres poderes del Estado que nosotros conocemos normalmente, que es el ejecutivo, es el legislativo y el judicial. Ese era la sociedad política. Él decía, no hay que empezar por la sociedad política, sino por la sociedad civil. Y la sociedad civil finalmente nos va a llevar al poder en la sociedad política. ¿Entiende? Esa era la estrategia de él. Esta, decía él, la sociedad política, es la que tiene el dominio y el poder, pero no es la más importante para él. Y es muy inteligente. Yo no sé si van captando la sabiduría de este hombre, porque él dice, no, en realidad el poder no es tan importante, sino cómo llegamos al poder. ¿Y cómo llegamos? A través de la sociedad civil. Y la democracia es el mejor sistema para producir eso. Porque ¿quién elige, en definitiva, el poder político? Es la sociedad. Y si la sociedad civil es cambiada en su pensamiento, va a colocar a su gente en el poder político. Gramsci considera, por ejemplo, que la prensa, las escuelas, las universidades y en especial los medios de comunicación, fíjense otra vez, se repite lo mismo, son los que forman las ideas de la mayor parte de la gente. ¿De dónde brotan las ideas de las personas? ¿De dónde vienen? Del sistema educativo. Y del asedio de la prensa. Y entre más masiva es la prensa o los medios de comunicación, más fuerte están transmitiendo un mensaje. De tal manera que eso está, entre comillas, ¿cierto? Podemos decir, lavando el cerebro de las personas. Los está condicionando a pensar de una manera u otra. Por ello, él pensaba, es fundamental controlarlos para cambiar la forma de pensar de la gente a favor de la revolución. Hay que controlarlos, hay que masificar, por ejemplo, la propaganda, la publicidad en un solo sentido. Yo estudié, en mi carrera secular, yo estudié marketing, por ejemplo,
Yo soy administrador de empresa de profesión y estudié marketing, y en el marketing, ¿qué es lo que nos enseñaban? Que había que repetir siempre una idea para atraer la publicidad a la gente, para convencer a la gente que necesitaba eso. Es decir, manifestar todo el tiempo a través de la propaganda y la publicidad el mismo pensamiento, a través de eslogan, de frases pequeñas y cortas. Y le daban duro, hasta que finalmente la persona decía, sí, yo necesito eso, aunque nunca lo necesitaba. ¿Entienden cómo se modifica la manera de pensar de la gente? Y Gramsci sabía esto. La forma de lograr la revolución. Esta era la estrategia, la que recién acabamos de mencionar. Ahora la forma. Se parte por los intelectuales, decía él. La reforma para lograr el éxito de la revolución debe ser primero intelectual y moral. Comenzar por la superestructura, lograr cambiar el sentido común, las ideas de la mayoría de la población. Stalin dijo, las palabras son balas y los escritores son los ingenieros de las almas. Miren qué interesante. Las palabras son balas y los escritores son los ingenieros de las almas, los que van construyendo un sistema de pensamiento en las personas y que van modificando lo que antes para ellos era normal, llega a ser anormal. Lo que antes para ellos era anormal, llega a ser normal. Por ejemplo, lo que está pasando en el día de hoy. Yo decía ayer, ¿por qué la gente está cambiando? La gente que antes uno conversaba con ellos y no aceptaba esto, hoy lo acepta. Sin miramientos, porque cree que es correcto. ¿Y cómo cambió su forma de pensar? Si antes pensaba de una manera distinta. Bueno, los intelectuales fueron ganados por este tipo de pensamiento en las universidades y desde allí ellos empezaron a masificar su pensamiento al resto de la gente. De ahí la idea de ganar a los intelectuales, necesariamente para que puedan ser instrumentos en este cambio. Estos son los que cambiarán la forma de pensar de la gente común, las masas, y con ello dominarlos para aceptar la revolución. La batalla, ¿cómo se plantea entonces? Hay que librar batallas, dice él, en cada uno de los mecanismos que son capaces de transmitir ideas. Hay que conquistarlos. Las escuelas, universidades, los medios de comunicación y la iglesia. ¿Dónde se transmiten las ideas? A través de esto. En el día de hoy, por ejemplo, el sistema educativo está absolutamente permeado por la ideología de género. Completamente permeado. Entonces lo que transmiten es la ideología a través de las escuelas. ¿Desde qué edad los niños comienzan su etapa escolar? Desde los 5 años. Y ahora, con la masificación de las salas cunas, desde el momento de que nacen prácticamente. Y allí comienzan a transmitirle ese pensamiento una y otra vez, hasta que finalmente los convencen de que eso es lo que tiene que ser. Y los niños son vamos a decir, ¿cómo diría? Como un paño en blanco, ¿verdad? Entonces, lo que uno escriba ahí, eso va a quedar en los niños. Y ellos saben, el Estado sabe eso. Hitler decía a los padres, cuando los padres que no querían seguirlo a él, decía, no importa que ustedes no me sigan, sus hijos ya me pertenecen. ¿Entienden? Es decir, ya conquistó a los hijos. Una vez que conquistan a los niños, ya tienen ganado mucho. Y cuando se trata de un pensamiento como este, el pensamiento revolucionario, una vez que meten las ideas a través de las escuelas y las universidades, finalmente ya tienen ganado la batalla. Un poder político que no tenga una sociedad civil que la apoye caería como una fruta madura, decía Gramsci. Se deben suplir los valores en que se asienta la sociedad, suplir, cambiar, modificar, sacar los valores esenciales para colocar sus propios nuevos valores. Destruir la cosmovisión existente. Allí empezaba la batalla. Destruir la cosmovisión existente. ¿Qué es lo que es la cosmovisión? La manera de interpretar el mundo. Son como los lentes que uno se coloca. En función de esos lentes uno puede ver y percibir las cosas de una manera particular. Existen dos cosmovisiones esencialmente. Es la cosmovisión cristiana y es la cosmovisión humanista. No existen más de dos cosmovisiones en general. Y esta cosmovisión existente en ese momento, cuando él estaba plasmando su pensamiento a través de esas cartas que escribió en la prisión, era obviamente la cosmovisión era cristiana, esencialmente en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Hacer permanentemente una crítica corrosiva y destructiva de las ideas y valores predominantes. Miren, crítica corrosiva y destructiva. ¿Qué es lo que hemos tenido estos últimos 10 años en Chile, más o menos? Eso.
una crítica destructiva a quienes estaban como autoridades morales en este país. ¿Se han dado cuenta de eso? Crítica, todo el tiempo, crítica, exacerbando las cosas y destruyendo, levantando a la masa, y aquí, perdónenme la alusión, pero a la masa ignorante, la masa que no piensa, levantando a la masa y echándosela encima a las autoridades morales de este país. Hasta que finalmente, hoy, por ejemplo, y quiero que me entiendan bien, nosotros no somos católicos romanos y nunca lo seremos porque la Biblia dice otra cosa, ¿cierto? Pero, ¿dónde comenzó el declive moral? En la destrucción de la Iglesia Católica Romana. Hay cosas que son ciertas de lo que estaban haciendo, por supuesto, pero ¿saben cuándo había ocurrido eso? Durante los 2000 años de historia prácticamente de la Iglesia. Es decir, desde el año 311 después de Cristo, con el decreto de Constantino, ¿cierto? Desde ahí en adelante, cuando la Iglesia empezó a desviarse, allí empezaron a producirse abusos y una serie de cosas como las que en el día de hoy se dan a conocer. La pregunta es, ¿por qué no se dieron a conocer antes? ¿Por qué se dieron a conocer justo ahora? Porque querían, a través de algo que sí era efectivo, que había ocurrido, querían destruir la moral de la sociedad. ¿Y cómo se destruye? A través de destruir a los dirigentes o a las personas que tenían autoridad moral en ese sentido. Del Noce, un marxista italiano, decía: la así llamada evolución democrática del comunismo consiste en el paso del terror físico a la marginación moral. Del terror físico a la marginación moral. El terror físico, Stalin, Lenin, Mao Zedong, entre otros, ¿cierto? Ahora, a la marginación moral. Es decir, vamos a destruir moralmente a la sociedad. Entonces, una vez que destruyen el pensamiento hegemónico, la cosmovisión existente, hay que construir una nueva cosmovisión. A la vez que se destruyen las ideas y valores tradicionales, momento destructivo, se deben introducir nuevas ideas, es decir, las revolucionarias. Establecer un nuevo sentido común, una nueva cosmovisión en la sociedad. Usar el método de repetir la misma idea miles de veces para que aparezca como verdad, aunque no lo sea. Pone como ejemplo la aplicación de los dos momentos de la Revolución Francesa, que tuvo como momento previo destructivo la Ilustración, que fue minando y reemplazando la antigua cosmovisión, es decir, la del absolutismo. ¿Qué era lo que pasaba en ese tiempo? Estaban los monarcas, ¿cierto?, que eran absolutistas, y ellos empezaron a destruirlo por medio de la Ilustración. Y fue minando eso, destruyendo, y luego establecieron esas famosas frases que en el fondo sintetizan lo que fue la Revolución Francesa: igualdad, fraternidad, libertad. Y esos son los mismos conceptos que hoy día se repiten en el sistema político. Si ustedes escuchan y captan bien lo que uno está escuchando, por ejemplo, cuando se habla de las elecciones, normalmente uno encuentra ese tipo de pensamiento: igualdad, libertad, fraternidad. Y eso es lo mismo que ocurrió en la Revolución Francesa. Pero depende de cómo se apliquen estos tres conceptos en la práctica. La superación del cristianismo. Fíjense, esto es otra cosa que él tenía claramente como algo que debía ocurrir. Considera el cristianismo como el peor de los enemigos. Para Gramsci, la religión es la utopía más grande existente en la tierra y el mayor obstáculo para la revolución. ¿Ven a dónde ataca? Que yo dije al principio, en base a Romanos 1, que el problema siempre era teológico. Entonces, ellos dijeron, Gramsci decía, que había que superar el cristianismo. Había que considerar el cristianismo como el peor de los enemigos. Y por eso este sistema es ateo, esencialmente. En el día de hoy hay un pensamiento y un eslogan: vivimos en un país laico. Chile es un país laico. Se repite una y otra vez, lo han escuchado muchas veces a través de la prensa. Los movimientos sociales hablan del país laico, del país laico, del país laico. Cuando quieren introducir leyes, por ejemplo, como las que están metiendo en el día de hoy en el Congreso, siempre hablan del país laico. ¿Pero qué es lo que es el país laico? ¿Qué significa? La gente no escucha nomás el eslogan. Y lo usan simplemente para sacar a la religión de todo el sistema social y político. Porque
El laicismo, o digamos laico, significa sin relación con la religión. Esa es la definición de la RAE. Sin relación con la religión. Entonces somos un país sin relación con la religión. En un sentido, esto se plantea como que debe haber una división entre la Iglesia y el Estado, y eso es correcto. ¿Saben quién fue el primero que lo planteó? El Señor Jesucristo. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Evidentemente, hay una división, y debe haber una división, eso es sano. Pero eso es una cosa, de decir eso es correcto, a decir, bueno, la religión o los religiosos o los cristianos no tienen opinión dentro del sistema político, social de su propia nación, donde son ciudadanos. Eso es absurdo, eso se llama laicismo. Y el laicismo es el pensamiento de la filosofía que establece el Estado laico y que en el fondo no es otra cosa que ateísmo. Por ejemplo, se dice, las escuelas no deben propagar la religión. La religión tiene que salir de todos los sistemas del Estado, por ejemplo, la salud y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Se prohíbe a los profesionales de la salud, en términos de los estamentos, ¿cierto?, estatales, poder hablar sobre religión. Pueden ser acusados, un médico si habla de esa manera, puede ser acusado un profesor si habla en relación al cristianismo o a la Biblia, por ejemplo. Eso hay que sacarlo, dicen ellos, porque estamos en un Estado laico. Pero ojo con esto, pero no hay problema de meter el ateísmo. Ahí no hay problema. Y un profesor puede decir, por ejemplo, un profesor de mis hijos dice, un profesor de física, él dice literalmente que él no habla de antes o después de Cristo porque Cristo no existió. Y que es una fantasía y que es una mitología. Y él lo dice en su cátedra, en su clase. Y ahí no hay problema. Si uno reclama sobre eso, no hay problema. No puede decir nada. Pero si hubiese un profesor cristiano que hablara sobre, por ejemplo, que la creación es una realidad y no la evolución, entonces tendría problema, porque un alumno nada más que le diga a su padre o apoderado de que el profesor habló así, el profesor es denunciado y probablemente echado del sistema educacional. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se impone un solo pensamiento? ¿Y por qué? Porque en definitiva el cristianismo es el enemigo número uno de este sistema de revolución cultural que se está propagando aceleradamente. Ahora, ¿cómo encaja en este sentido la ideología de género? Porque obviamente Gramsci no estaba pensando en la ideología de género cuando él plasmó su pensamiento filosófico, sino en el sistema político esencialmente. Pero ¿cómo la ideología de género toma esto y va a la revolución total? No solo cultural, sino a la revolución total, donde cambia todo el sistema moral existente, las bases y principios que han sostenido esta sociedad en el día de hoy. Estas cuerdas invisibles han sido cortadas definitivamente. La ideología de género, entonces, es una revolución total. Alguien escribió, filosofías como el marxismo, el positivismo, el pragmatismo, la escuela analítica, el nietzscheanismo, referido a Friedrich Nietzsche, ¿cierto?, el freudismo, de Freud, el deconstruccionismo, todas las que en resumidas cuentas ocupan el espacio entero de la enseñanza académica en este país, son enfermedades espirituales, miren lo que dice. Obsesiones que nos encierran hipnóticamente en la fascinación de una respuesta, al mismo tiempo que borran el marco de referencia que da sentido a la pregunta. Borran el marco de referencia. ¿Y cuál es el marco de referencia? Que siempre nosotros, desde que nacemos con un concepto moral. Aún el hombre que no tiene nada que ver con Dios, las tribus allí que están en la selva, que todavía no han sido descubiertas, cuando se descubre que ellos tienen un concepto moral. Es decir, de lo bueno y de lo malo. Distorsionado por el pecado, probablemente, pero tienen un concepto moral. Porque nosotros nacemos con ese concepto en nuestro corazón, en el ADN de la persona está implícito, en el ser espiritual de la persona está implícito eso. Pero cuando se borra el marco moral de lo bueno y de lo malo, nada es malo y nada es bueno. Depende exclusivamente de la persona. Eso lo dijo Olavo de Carvalho, periodista, ensayista y profesor de filosofía brasileña. ¿Qué es lo que es entonces el feminismo radical o de género, que en el fondo es el impulsor de esta ideología? Su postulado básico es: el varón creó productos culturales para esclavizar a la mujer y así atarla a la función reproductiva dentro de una institución creada por él llamada matrimonio.
El varón fue el que creó productos culturales, y esos productos culturales son, por ejemplo, cómo la mujer se debe comportar. ¿Cómo es la mujer? Normalmente si la mujer es más delicada, la mujer es más emocional, el varón es más racional, ¿cierto? Es más directo. Todas estas cosas que eran normales y que cualquier persona lo puede plasmar. Cuando juega un niño es diferente a como cuando juega una niña, ¿no es verdad? Y eso viene con ellos, no hay que enseñárselo. Pero ¿qué es lo que nos dicen ahora? Que eso es una construcción cultural. Que a través de la educación se establecieron esos roles y funciones en el hombre y la mujer. Y por ejemplo, hoy día está de moda que las mujeres se dejen crecer el vello, ¿cierto?, sin ningún problema, y que parezcan hombres. Dicen, eso es bueno porque la mujer en realidad está viviendo, siendo libre y ya no condicionada por condicionamiento, valga la redundancia, culturales. Eso es absurdo, no tiene sentido. No tiene sentido porque allí la mujer está perdiendo su esencia como tal. Pero el postulado básico de la ideología de género es que el varón creó productos culturales para esclavizar, para someter a la mujer, para tenerla bajo su control. Esta señora se llamaba Kate Millett, vivió entre los años 1934 y 2017, y según Millett, esta relación de opresión y explotación de la mujer por parte del varón constituye un sistema de dominación, que es el sistema de dominación básico sobre el que se asientan todos los demás sistemas. ¿Cuál es ese sistema? El patriarcado. ¿Han escuchado? Esa palabra se escucha mucho en el día de hoy. El patriarcado. Esa es una denominación, o es una frase para denominar a las personas, a los varones, que son los que someten a la mujer a la fuerza creando productos culturales como el matrimonio. Entonces el matrimonio no es normal, no es natural. Es un producto creado por el hombre para someter y subyugar a la mujer. La mujer, dice ella, está universalmente oprimida y explotada por el hombre, y lo ha estado siempre desde los comienzos de la historia. Esta relación de opresión y explotación constituye un sistema de dominación, que es el sistema de dominación básico, que recién lo leímos, sobre el que se asientan todos los demás sistemas, que es el patriarcado. Ella lo escribió en un libro que se llama Política Sexual. Dentro de la doctrina del patriarcado se afirma que la heterosexualidad no es una realidad natural, sino socialmente construida. De forma que es impuesta a las mujeres a través de fuerzas estructurales controladas por los hombres. Por tanto, la heterosexualidad es el dispositivo del poder actual para controlar a las mujeres. Y es por consiguiente una institución política, una ideología, una construcción social. No sé si ven lo absurdo de esto. Es colocar a la mujer contra el hombre. Para la mujer hay que destruir al hombre. Hay eslogan cuando aparecen en estas marchas, por ejemplo, a favor del aborto y todo este tipo de cosas, que aparecen incluso lecturas como esta: muerte al macho. Hay que destruir al hombre. Y no se dan cuenta que la mujer, al querer destruir al hombre, se está destruyendo a sí misma. Es como si el hombre, queriendo destruir a la mujer, se destruye a sí mismo. Porque somos complementarios, como veíamos ayer. El Señor nos hizo complementarios. Y cuando se produce una lucha, una pugna, nos destruimos ambos. Entonces aquí no es que vamos a tratar de colocar al jinete en la posición correcta en el caballo si se cayó de un lado por el machismo, y lo vamos a empujar tan fuerte que lo vamos a derribar del otro lado con el feminismo. No, ninguno de estas dos cosas son buenos. De hecho, eso fue producto de la entrada del pecado en el mundo. Pero el hombre y la mujer son complementarios y deben trabajar juntos, unidos, y forman una familia, y la familia es la estructura básica de la sociedad. Pero en el día de hoy todo esto se está echando por la borda. Imagínense que dicen que la heterosexualidad no es natural. No sé si hay otra cosa más natural que eso. Es absolutamente natural. Sulamit Firestone, ella es una quizás de las feministas más radicales en 1945 y 2012. Ella dice: ¿cómo liberar a la mujer de esta opresión que la ha tenido sujeta bajo el dominio del hombre a lo largo de la historia? La clave, por cierto, está en la liberación de la maternidad. ¿Por qué promoción del aborto? Ahí está. La liberación de la maternidad, es decir, en el control por parte de la mujer de los medios de reproducción.
con la consiguiente abolición de la familia fundada en relaciones biológicas. Hay que terminar con esa familia. Y hay que crear nuevos tipos de familia. Y esto, fíjense que el lenguaje es muy interesante. Por ejemplo, cuando yo digo, hablo de la verdad, yo estoy hablando de que existe una verdad objetiva. Pero cuando yo digo las verdades, yo estoy diciendo que no existe la verdad. No sé si me entienden. Cuando yo digo la familia, es una cosa. Pero cuando yo digo las familias, yo estoy diciendo que ya no existe la familia en singular. Y entonces ahora hay que dar cabida a todo tipo de familia. ¿Notan cómo el lenguaje va transformando la manera de pensar de la gente? Esta es una de las formas en que se ha metido la ideología de género fuertemente en nuestro contexto. Ella dice, así como para asegurar la eliminación de las clases económicas se requiere la sublevación de la clase dominada, el proletariado, y a través de una temporaria dictadura su apoderamiento en los medios de producción. Del mismo modo, para asegurar la eliminación de las clases sexuales se requiere la sublevación de la clase dominada, las mujeres, eso es feminismo radical, y su apoderamiento del control de la reproducción. Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. Es decir, continúa diciendo ella, no solo la completa restauración de las mujeres de la propiedad sobre sus propios cuerpos, sino también temporariamente su apoderamiento del control sobre la fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. ¿Qué es lo que es eso? Los jardines infantiles. ¿Lo ven? Las salas cunas. Ella está diciendo que allí hay que apuntar a eso precisamente. Yo no sé si ustedes saben, pero Chile ha disminuido considerablemente en los últimos 10 años la tasa de natalidad. España, César Vidal Manzanares, que es un excelente académico español, creyente por lo demás, él dice que España ya está a punto de morir como civilización. Porque la tasa de natalidad descendió bruscamente y aumentó la inmigración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los inmigrantes no tienen ningún problema en tener muchos hijos, por ejemplo, los musulmanes en España. Pero, como ellos tienen cada vez menos hijos, ¿qué es lo que se está perdiendo? La cultura. Ya desapareció la cultura española. Y eso es lo que va a pasar también en nuestros contextos. Eso está ocurriendo. Vamos a ver más adelante cómo el nacionalismo, en un sentido correcto de la palabra, es como que lo que frena este tipo de ideología. Continúa diciendo, así como la meta final de la revolución socialista era no solo acabar con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción misma entre las clases económicas, la meta definitiva de la revolución feminista debe ser no solo la eliminación del privilegio masculino, sino la distinción de sexos misma. Ya no debe haber distinción. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarán más culturalmente. Una vuelta a un libre pansexualismo. Pan significa todo, todo es sexo, todo es sexualidad. Probablemente reemplazará la hetero-homo-bisexualidad. Por fin la reproducción de la especie hecha por un sexo en beneficio de ambos será reemplazada por la reproducción artificial. Y eso ya llegamos a ese tiempo. Y la tiranía de la familia biológica será destruida y con ella la psicología del poder. La tiranía de la familia biológica. Por eso cuando una mujer ahora dice, no, yo me siento bien siendo mujer y quiero conformar una familia, inmediatamente la catalogan como un personaje raro. En Argentina, una periodista en un canal de televisión dijo que no estaba de acuerdo con el aborto y dio algunas razones por las cuales no estaba de acuerdo con el aborto. A la semana siguiente la sacaron de pantalla y le echaron del canal. Porque no se acepta ningún otro pensamiento que no sea el pensamiento que esté de acuerdo con la ideología. ¿Cómo se impone? Bueno, estimados hermanos y visitas que pueden estar aquí con nosotros, la ideología de género no es una moda pasajera. Lamentablemente llegó para quedarse, imponerse en todos los niveles de la sociedad. Nuestro país es uno de los países hispanoamericanos donde se está imponiendo con más fuerza y radicalidad. Yo no sé si ustedes saben, pero el primer proyecto de ley que enviaron al Congreso hace 5 años atrás de identidad de género era el más radical de todo el mundo.
y que a través de algunas personas que todavía piensan en el Congreso fue modificado porque quería que la identidad de género fuera de los niños prácticamente el mismo nacimiento. Y finalmente se llegó a los 14 años. Pero el primer proyecto de ley era mucho más radical. Ahora, este no deja de ser radical de todas maneras. Eso que ahora ya no es proyecto, ¿cierto? Como bien sabemos, es ley. A pesar de que no tiene ninguna base científica y los datos objetivos niegan sus postulados, sin embargo, avanza esta ideología en forma vertiginosa y no se aprecia cómo se puede frenar. La razón es que obedece a una agenda global impulsada por organismos internacionales y supranacionales, como las Naciones Unidas y los diversos bloques de naciones en todo el mundo. Es decir, todos los organismos supranacionales, como las Naciones Unidas, como la Unión Europea, la Unión Africana, todos estos organismos de países están impulsando esta ideología. La UNESCO, por ejemplo, que es un organismo de la ONU, la UNICEF, todo esto están con un solo propósito, quieren destruir completamente las bases morales y establecer su propio pensamiento, como decía Gramsci, su nuevo pensamiento hegemónico. Y por eso es que es tan difícil de frenarlo. Un ejemplo, el presidente de Argentina envió el proyecto de ley al Congreso para que hubiese aborto libre, ¿recuerdan? Hace un tiempo atrás. El Senado dijo que no, y finalmente no se aprobó la ley. Pero ¿qué es lo que hizo el presidente? ¿Qué es lo que está haciendo? Está tratando de modificar el Código Penal, para que a través del Código Penal no sea, valga la redundancia, penado el aborto. ¿Y qué es lo que es eso? Aborto libre. Claro, sí. ¿Por qué no aborta la mujer? Porque está penado por la ley. El proyecto quería eliminar eso, pero no pudo en el Congreso. ¿Y entonces qué están tratando de hacer? Están tratando de modificar el Código Penal. Y entonces al modificar el Código Penal va a decir, bueno, si abortan no importa. No está, dice, no es legal que abortes, pero si abortan no hay ninguna condena sobre ti. Es lo mismo. Ahora, ¿de qué tendencia es el presidente de Argentina? Ustedes saben, de derecha. ¿Y por qué ese afán tan grande por hacer eso? Porque tiene un compromiso con las Naciones Unidas. El presidente que tenemos en el día de hoy en Chile también tiene la misma tendencia política, ¿cierto? Pero tiene un compromiso con las Naciones Unidas. De tal manera que celebró la aprobación de la identidad de género. ¿Entienden? No se trata de un asunto de derecha o izquierda. Yo digo, no, eso ya no existe en realidad. La derecha conservadora con valores ya no existe. Es todo progresismo. Progresismo de izquierda, progresismo de derecha, pero todo es progresismo. Por tanto, es muy complejo el que tratar de que no se imponga la ideología, porque ya se impuso prácticamente. Un abogado argentino, experto en el tema, escribió un libro que se llama El género como herramienta de poder, y él dice: el género es una ideología desmentida por las ciencias humanas y experimentales que solo puede triunfar si se la impone totalitariamente. Las herramientas para imponer esta ideología son los medios de masas, la educación formal y las normas jurídicas. Fíjense, los medios de masas, la educación formal y las normas jurídicas. Los medios de masas se refieren a los medios de comunicación masivos. La paradoja, termina diciendo él, es que la democracia relativista se convierte subrepticiamente en el peor totalitarismo. Entonces, nos tragamos el cuento que vivimos en una democracia, pero en realidad es totalitarismo. Y esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Veamos por separado esto. Vamos a entrar a la última parte ya. Instrumentos para imponer la ideología de género: medios de comunicación masivos, educación y sistema jurídico. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolf Hitler, del régimen nazi, entendió muy bien esta premisa y dijo: toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar.
si la persona tuviese un poquito más de discernimiento, por ejemplo, cuando antes de las votaciones, una persona examinaría las declaraciones de los políticos que son candidatos en ese momento y se daría cuenta, ¿saben de qué? De su inconsecuencia. Una vez dicen una cosa, después dicen otra cosa, totalmente contraria. Y la gente olvida que había dicho otra cosa totalmente contraria. Y Goebbels sabía eso y por eso fue el hombre que sostuvo, la mayoría de los historiadores dicen que es el que sostuvo el nazismo durante todo ese tiempo, porque a través de la propaganda, de películas que él mismo creó, concientizó a la gente, a la masa popular, y los alemanes estaban casi todos a favor de Adolf Hitler. ¿Cómo llegaron a ser convencidos de que era eso lo correcto? Por la propaganda, los medios de comunicación. Primero, la información en los medios de comunicación masivos. Goebbels dice, no nos habría sido posible conquistar el poder o utilizarlo como lo hemos hecho sin la radio. La radio es el intermediario más influyente e importante entre un movimiento espiritual y la nación, entre la idea y el pueblo. En ese momento era uno de los medios de comunicación más masivos. El 70%, esto también lo dice César Vidal Manzanares, el 70% de los medios de información a nivel mundial, ¿sabían ustedes? Está en manos de 7 transnacionales. El 70% de los medios de comunicación. En Chile CNN, Cooperativa, BioBio, ADN, todos, TVN, Canal 13, La Tercera, todos los medios de comunicación masivos que conocemos en nuestro país tienen dueños, están en manos de 7 transnacionales. La mayoría no son los locales los que tienen el poder, digamos, económico para sostener a estos medios, sino que normalmente se lo venden a grandes transnacionales. ADN, por ejemplo, es una transnacional española que está en toda Latinoamérica. El 70% de los medios de información. Si el 70% de los medios de información están en manos de unas personas, ¿pueden manipular la información o no? Un ejemplo simple. ¿Recuerdan la elección pasada de Donald Trump con Hillary Clinton? ¿Qué decían los medios de comunicación en Estados Unidos? Los medios masivos de comunicación. ¿Qué decían antes de la elección? Que Hillary Clinton ganaba por paliza a Donald Trump. Al punto que la revista Time, por ejemplo, una revista tan influyente, tenía ya lista la portada con la banda presidencial de Hillary Clinton. Ya tenía lista la portada para el otro día. Todos los medios de comunicación de Estados Unidos, salvo algunas excepciones, no reconocieron absolutamente el triunfo de Donald Trump hasta que vieron que ya era imposible revertirlo. Ahora, ¿qué es lo que hacen en estos momentos con Donald Trump? Solo desprestigio hacia este hombre. ¿Se han dado cuenta de eso? Miren, ustedes, yo les pongo un solo caso. Traten de ver, por ejemplo, La Tercera o CNN y escuchen qué dicen de Donald Trump. Siempre pura basura. Pero ¿saben lo que nos dicen? Nos dicen que Estados Unidos repuntó económicamente de una forma extraordinaria. Nos dicen que Donald Trump ha deportado menos inmigrantes que Barack Obama. Nos dicen todas esas cosas que en realidad Estados Unidos, los norteamericanos, están resurgiendo después de la basura de Barack Obama de 8 años de gobierno socialista, absolutamente destructivo. Nos dicen que Planned Parenthood o la paternidad responsable, esta clínica abortiva mundial, Donald Trump le quitó el financiamiento. Y Barack Obama le daba millones de dólares para financiar la clínica abortiva más grande del mundo. En Chile hay una filial de esta internacional abortista. Ahora, ojo, no estamos diciendo que Donald Trump sea el hombre moral intachable, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo simplemente que los medios de comunicación hacen pensar a la gente que el que está en el gobierno de Estados Unidos es un payaso y no es un verdadero presidente. Y si ustedes escucharon el discurso en las Naciones Unidas el otro día, ese es un verdadero presidente. Él dijo, nosotros no vamos a aceptar que se nos imponga nada a Estados Unidos. Los norteamericanos somos soberanos y no queremos que organismos internacionales vengan a imponernos lo que pensemos. Si el presidente nuestro dice eso, yo le aplaudo de pie. Porque eso es lo que un presidente es elegido para gobernar su país y para defender su país, ¿no es así? Bueno, pero ¿y por qué entonces se nos meten todos los medios, digamos los organismos internacionales para gobernar este país? ¿O es raro o no se han percatado
de que la antigua presidenta estuvo 4 años en las Naciones Unidas, gobernó 4 años en Chile y se fue a volver a las Naciones Unidas? ¿Para quién gobernaba? Es muy obvio, ¿cierto? Entonces, todo este tipo, y créanme, no se trata de política partidista, se trata de evidencia, simplemente. Y los medios de comunicación son los que gobiernan el pensamiento de la gente, los que hacen cambiar la forma de pensar. Ahora están los medios de entretención también. Pan y circo, decía un escritor romano del primer siglo. Sirva esto como una muestra del control mundial de los medios de entretención y de ocio. El 90% de la música popular está en manos de solo 3 transnacionales. El 90%. Del mismo modo que las películas y series de televisión. El control de la entretención es un instrumento poderoso para imponer la ideología de género a las masas. Los niños. Los medios, ¿cómo se llama? Dibujos animados. Están metiendo una cantidad de basura para que los niños crean que eso es lo correcto. Los Simpsons, una de las series, ¿cierto?, más vistas de la televisión mundial. Ellos están metiendo, por ejemplo, el concepto de un hombre que no sirve para nada. ¿Quién? Homero Simpson. Véanlo, es un hombre que no sirve para nada. Trabaja mal, es borracho, es indisciplinado en su vida como tal, no trata bien a su mujer, es mal padre. Claro, porque esa es la imagen del hombre que quieren dar a conocer a todos. Así es el hombre. Pero ¿quiénes son las inteligentes dentro de la familia? La esposa y Lisa. Lisa es la genio. Ahí. Y Bart es el estúpido. ¿Se dan cuenta? Y eso uno dice, no, pero eso es casualidad. No es casualidad. Ellos quieren meter un sistema de pensamiento a la gente que diga que el hombre no sirve. Y eso es peligroso, porque se están tragando todo eso por medio de la entretención. La gente está cayendo en este tipo de cosas porque la música... Miren, un solo ejemplo más. El famoso reggaetón. Que uno va a comprar a un negocio, con la cosa. Y miren, es la música más popular en nuestro país. Pero ¿saben lo que nos han dicho las feministas radicales? De que es la letra de esas canciones es la más obscena en contra de ellos. ¿Y nadie reclama? Goebbels decía, la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Repetir, repetir, repetir. Los eslogans, las frases cortas son lo que más queda, lo que más pega. Por ejemplo, veíamos ayer en el libro de Simone de Beauvoir, no nace mujer, te hacen mujer. No nace mujer, te hacen mujer. ¿Ven? Y eso se repite incansablemente y finalmente queda en el imaginario de la persona. Manipulación del lenguaje. Se crean palabras como una especie de mantras. Frases o eslogan que se repiten incansablemente hasta que quedan en el imaginario colectivo como verdades absolutas que no admiten refutación. Otra vez cito a Goebbels. En la propaganda como en el amor, dice, todo está permitido para lograr un fin. No hay necesidad de dialogar con las masas. Los eslogans son mucho más efectivos. Estos actúan sobre las personas como lo hace el alcohol. O sea, como una droga. Cuando la mentira oficial se torna sistemática, las personas no solo son forzadas solamente a repetirla, sino a pensar de acuerdo con ella. El resultado es la destrucción de los procesos normales de funcionamiento de la inteligencia humana. De ahí al imperio de la bestialidad, el paso es bien corto, dice Olavo de Carvalho. Desde ahí al imperio de la bestialidad, el paso es bien corto. O sea, ya al final la gente no piensa, y al no pensar, simplemente es una oveja que lleva al matadero. Sistema educativo. Un ejemplo, en España el presidente de la época, José Luis Rodríguez Zapatero, creó un plan nacional de educación que se llamó Educación para la Ciudadanía, a través del cual se implementó la ideología de género. A tal punto que las salas cunas enseñan a los niños a partir de los 3 años, mediante ejercicios, a tocar los genitales de los otros niños como una experiencia necesaria para desarrollar su sexualidad. En Chile ya está ocurriendo también. En el mismo sentido existe un material en España que mediante dibujos enseña que hay 4 clases de niños. Los niños con pene y con vagina y las niñas con vagina y con pene. 4 tipos de niños.
A partir del famoso, en el sistema jurídico, voy a ir rápido porque me queda poco tiempo, a partir del famoso caso de la jueza Karen Atala de Temuco, no sé si algunos se acuerdan de ella, cuando luchó por la tuición de sus hijas, se declaró lesbiana después de haber tenido un matrimonio de muchos años. Ella perdió en la Corte Suprema de Chile y apeló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que finalmente falló a su favor. Y dentro del fallo obligó al Estado chileno a pedir disculpas públicas por discriminarla a esta jueza por su orientación sexual. Segundo, debía indemnizar con una alta suma de dinero a esta persona. Y en tercero, obligar o implementar en todo el sistema judicial chileno la ideología de género. De tal manera que allí hubo un punto de inflexión para que se implementara a través del sistema jurídico. Ahora, si va una situación específica de una controversia entre la persona que está a favor de la ideología de género y quienes están en contra, ¿cómo creen ustedes que fallarán los jueces? ¿Entienden? Ya está el sistema infectado con el pensamiento. ¿Cuáles son los obstáculos en la ideología de género? Y aquí estamos llegando a la parte final. 1, las soberanías nacionales. 2, la familia. Y 3, el cristianismo. Recién acabamos de hablar del caso de la jueza Karen Atala. ¿Qué ocurre con la soberanía nacional si la Corte Suprema era el organismo máximo de cada nación? ¿Era la instancia final de apelación? Pero ahora ya no lo es. Hay un organismo que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo final. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede decir a los jueces de la Corte Suprema: no nos interesa tu fallo porque nuestro fallo es este, y se impone. ¿Qué pasó con la soberanía nacional? No existe. No existe. Ahora estamos a punto de que la Corte Internacional de La Haya dirima sobre un asunto de Chile con Bolivia. ¿Qué tiene que ver la Corte Internacional? Si es un asunto entre dos naciones. Ellos se colocan como jueces. Y ellos dicen, bueno, ahora esto es lo que va a ocurrir. El presidente de Colombia asumió su mandato y inmediatamente salió del Pacto de Bogotá. Ellos no están ahora en la famosa... Nadie los puede llevar a la Corte Internacional de La Haya. Porque cada vez que lo llevaron a la Corte Internacional de La Haya perdieron. Pero en forma totalmente injusta en algunos casos. Porque este es un organismo más político que judicial. Las soberanías nacionales se perdieron. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Recuperar las soberanías nacionales. Miren, Donald Trump, otra vez vuelvo al ejemplo. ¿Cuál fue su discurso al entrar a tomar posesión del cargo? Él dijo, Estados Unidos para los estadounidenses. Eso fue el viejo. ¿Y eso es nacionalismo? Eso es volver a decir, no, Estados Unidos lo vamos a recuperar para los norteamericanos, para los Estados Unidos, o estadounidenses. Otro país, Rusia. ¿Saben ustedes que en Rusia no entra la ideología de género? Vladimir Putin dijo, si tú eres mayor de edad, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Si tú quieres ser homosexual, lesbiana, transexual, no hay problema, es tu problema. Pero no vamos a permitir en este país que hagan propaganda de ideología de género. Y cuando en el mundial pasado llegaron algunos activistas, ¡pum!, a la cárcel, se acabó. O expulsión. Ellos no permiten. ¿Saben por qué? Porque ellos cuidan la soberanía nacional. Ellos son nacionalistas. Otro país, imagínense, y es comunista este país, absolutamente como China. En China no permite la ideología de género. El país más grande del mundo no permite la ideología de género. ¿Por qué? Porque cuidan la soberanía nacional. ¿Por qué al resto de los países se infiltra y se impone? Porque son países más pobres, que no tienen un control sobre sus propios recursos y por consiguiente dependen de los otros recursos. Latinoamérica es un caldo de cultivo para la ideología de género. Europa nos lleva 20 años con la ideología de género. Pero ¿qué es lo que impulsa todo esto? Obviamente es eliminar las soberanías nacionales para que hayan organismos supranacionales que sean los que implementen su pensamiento. Un señor de apellido Soros es el que financia a la mayoría de la gente que implementa la ideología de género en los países. Un multimillonario. Segundo, la familia.
La familia hay que destruirla. Recuerden lo que escuchamos de ellas literalmente, hay que destruir la familia biológica. Es una tiranía del poder, hay que destruirla completamente. Y esa es la razón por la cual se quiere implementar, por ejemplo, en Chile también, como se ha hecho en muchos países, el matrimonio homosexual. La gente dice, no, que tienen que tener derecho, así lo plantean ellos, tienen derecho también a hacerlo. ¿Cuál es el problema? Es que en todos los países donde se ha implementado eso y es por ley correcto, digamos aceptable legalmente, ¿saben cuántos homosexuales se casan donde hay legislación de esta naturaleza? ¿Qué porcentaje? No más del 10%. La pregunta es, ¿para qué quieren el matrimonio homosexual? No sé si ven el propósito. Lo que quieren es destruir el concepto de familia nada más. Pero ellos no se casan. Leí recién en la mañana que hay una encuesta que hicieron en Chile. 220.000 personas se calificaron como homosexuales en Chile. Es el 1.5% aproximadamente de la población nacional. Pero el 1.5% impone su pensamiento a toda la sociedad. ¿No les parece raro? Y en general, a nivel mundial, no es más del 2 o 3%. Pero el pensamiento que se impone en la sociedad es el de ellos. La familia es el punto clave para destruir, porque la familia es el que establece el fundamento de la sociedad. Si destruimos la familia, destruimos la sociedad. Y en tercer lugar, como decía Gramsci, el cristianismo. El enemigo número uno es el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene dogmas, es decir, verdades absolutas, y no son inmodificables. ¿Y cuáles son una verdad absoluta? Varón y hembra los creó. Sí. Y la gente dice, no, no puede ser. Desde el principio. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre. No, se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Tiene verdades absolutas. Entonces hay que destruirlo de alguna manera. Y esto, lo tercero, es lo que están haciendo en el día de hoy incluso teólogos evangélicos. Este es la portada de un comentario exegético y social del Nuevo Testamento, se llama El Evangelio Subversivo. Fíjense el subtítulo, Buenas nuevas para pobres, marginados y oprimidos. El autor se llama Thomas Hahn. No es el actor, es un teólogo. Y él ha hecho una exégesis del Nuevo Testamento. Y lo que él hace es increíble, pero mete la ideología de género en la Biblia. Y la gente que no tiene un discernimiento, que no conoce la Escritura, puede caer fácilmente. Por eso yo decía que se está introduciendo ya dentro del mundo cristiano. Miren, algunos disparates del libro en cuestión. Al referirse a la supuesta relación homosexual del centurión de Capernaum con su criado, ¿recuerdan cuando Jesús sanó al criado del centurión o al siervo del centurión? Afirma este hombre, al bendecir la relación del centurión de Capernaum con su amado esclavo, Jesús se mofó de los prejuicios comunes de sus compatriotas xenofóbicos y homofóbicos. ¿Qué les parece? ¿Eso es lo que dice el texto? ¿Eso es lo que quiso decir el autor inspirado por el Espíritu Santo? Bajo ninguna circunstancia. Esto es una tergiversación maliciosa del texto bíblico. Nunca Jesús bendijo una relación homosexual. Segundo disparate, respecto de José, el esposo de María, afirma el autor, José es un modelo para personas queer. Este es un término que también se le da en inglés a los homosexuales. Es un modelo para personas homosexuales que subvierten las normas de la sociedad al unirse sin respaldo legal, procrear hijos de manera no tradicionales y formar nuevos tipos de familias. Eso dice que hizo José. ¿En serio? ¿Y quién fue el que... ¿Por qué quedó embarazada María? Por el Espíritu Santo. Miren lo que está diciendo este tipo, es una blasfemia. Dice, no, José formó un nuevo tipo de familia, sin respaldo legal, procreando hijos de manera no tradicionales. Miren lo que está diciendo. Y es un teólogo. Es un teólogo. En esta cadena de absurdos nada desinteresado porque tiene una intención, se contienen ejemplos como señalar que la declaración de mesianidad de Jesús ante el sumo sacerdote es semejante a la salida del armario de los homosexuales.
Eso dice en la página 51 de su libro. O que el ángel que aparece en Apocalipsis con el arco iris se nos muestra como si estuviera vestido para dirigir una marcha del orgullo gay. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No sé si se dan cuenta cómo está metiendo su pensamiento y lo quiere encajar de alguna manera dentro del texto bíblico. Y él es experto en griego. Hans, de nuevo, se apoya en otro autor de la secta homosexual para enlazar una serie de afirmaciones inquietantes. Él dice, así al referirse a la relación especial entre Jesús y el discípulo amado, señala, mire, comillas, el texto puntualiza que ese amor especial consistía en cercanía física e intimidad corporal. Miren lo que está diciendo. Es decir, ser el discípulo amado por Jesús con un amor diferente era experimentar intimidad física como hábito común. Con Juan. Pedro y los demás apóstoles reconocerían y darían por sentado tal relación entre Jesús y el discípulo amado. Jesús, además de amar a todos sus discípulos, tenía un amado de quien era el amante. Eso lo dice en la página 103. Continúa diciendo en la misma página, pero cuando reconocemos que Jesús y el discípulo amado era una pareja de amantes, el sentido de las palabras de Jesús se hace transparente. Jesús reconoce su relación especial con este discípulo como parecida al noviazgo o matrimonio. Juan señala que la relación homoerótica de Jesús y el discípulo amado lleva implicaciones y responsabilidades que trascienden la muerte. No era una relación clandestina. Miren la imaginación. Qué increíble. Este es un ataque directo a las Escrituras. Hermanos, si nuestra base fundamental, nuestra base sobre fe y conducta, ¿cuál es? La palabra de Dios. Si destruye, el diablo sabe, si destruye las Escrituras, destruye el cristianismo. Pero no ha podido destruir las Escrituras porque son indestructibles. En la antigüedad muchos quemaron las Escrituras, pero no pudieron quemarlas todas. Y todavía tenemos copias, gracias al Señor, que son en más de un 95% exactas. Y con un 5% que no tiene ninguna variación en doctrina y cosas importantes en la Biblia. Pero querer destruir la Escritura de esta manera y además hablar en forma blasfema de la persona más gloriosa del universo, aquel que murió y resucitó por nosotros, eso es terrible. Eso es terrible. Jesús no vino a estas cosas a satisfacer deseos egoístas porque Él era santo, absolutamente. Él vino a cumplir el propósito del Padre. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido, entre los cuales estábamos nosotros. Pero relacionarlo de esa manera en un libro. Yo tengo el libro de este hombre. Y yo lo busqué por todos lados. Al final un amigo me lo regaló, me dijo para que pueda seguir estudiando el tema. Y lo tengo, me da asco verlo en realidad. Pero si uno quiere enseñar a otro, tiene que conocer la basura también para poder mostrarle a los hermanos y decirle cuidado. Algo está pasando aquí que es grave. En el día de hoy también hay un organismo latinoamericano, a través de una mujer que supuestamente tiene no sé cuánto PhD en teología, que dice que en realidad los prejuicios con los cuales se escribieron la Biblia fue los prejuicios de los hombres del primer siglo y en consecuencia hay que modificar todo y hay que interpretarlo, dice, con base en el feminismo. Esto, hermanos, es peligroso, porque estamos hablando de que quieren destruir el cristianismo desde adentro. Cuando han atacado el cristianismo desde afuera, ¿saben lo que han logrado? Mayor cohesión de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, decían los primeros cristianos. Pero cuando atacan de adentro, ahí está el problema. Si supuestos teólogos están reinterpretando las Escrituras para hacer calzar la ideología de género, tenemos que estar muy atentos. Y los líderes espirituales, los pastores, tenemos mucha responsabilidad en esto. Tenemos que enseñar a nuestros hermanos para que puedan discernir y darse cuenta que hay una necesidad urgente de poder conocer muy bien las Escrituras para que no nos metan el dedo en la boca, como decimos normalmente, ¿cierto? Eso es lo que teníamos para entregar. Quizás me extendí mucho porque yo le dije... Eran en 4 o 5 sesiones que entregamos esto y ahora lo hicimos solamente en 2. Pero en realidad es un pincelazo. Esto tiene, han escrito libros y libros de esto. Y el problema de escribir libros es que al mes después ya cambió otra vez. O sea, ya se masificó más y ya se manifestó en otras áreas.
Porque esto avanza, pero de una forma increíble. Alguien lo ha comparado con el caballo de Troya, ¿cierto? Que entró y dentro del caballo de Troya venía todo el ejército para destruir desde adentro a esa nación. Así también esto está destruyendo desde adentro las mismas bases de la sociedad. Y el pensamiento de Antonio Gramsci se tomó por este tipo de personas y se implementó en esta revolución cultural y sexual que ya en realidad ha hecho mucho daño. Pastor. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Puedo comenzar? Sí, por favor. ¿Cómo la iglesia hoy día combatimos todo este tema? Ya, bueno, esa es como la pregunta principal, ¿verdad? En ese sentido. Miren, yo voy a presentar las alternativas que algunas personas piensan que hay que tomar. Y una alternativa es supuestamente el poder organizarse como iglesia para llevar candidatos políticos al Congreso, para poder, porque allí en el Congreso es donde se realizan las leyes, ¿cierto? Para poder frenar eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque la iglesia no fue llamada a eso. El propósito de la iglesia es propagar el Evangelio de Jesucristo. Cuando la iglesia como tal, como iglesia, se mete en eso, en conjunto la iglesia desvía su camino, su propósito. Otra cosa distinta es que hermanos, singularmente hablando, entiendan que ellos pueden postularse al Congreso, pero no utilizar la iglesia como plataforma. ¿Me entienden? Eso que también es peligroso. Es decir, que alguien diga, ya va el hermano, entonces lo vamos a apoyar todo. Hay que ser cuidadoso con eso. Lamentablemente el poder manifiesta lo peor de la persona. Y a veces la gente con buenas intenciones, no, yo voy a hacer esto, después en el poder la cosa cambia. Hay que tener cuidado con eso. Por otro lado, la iglesia, lo primero que tiene que hacer para mí es conocer el tema, no ser ignorante de lo que está pasando. Vivimos en una sociedad, vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo y necesitamos también descubrir cuál es el camino, la estrategia que está utilizando el enemigo. O sea, yo creo que el poder presentarlo a través de charlas así, el poder incentivarlos a ustedes a que personalmente también investiguen, hoy día hay mucha información, gracias al Señor, investiguen y puedan percatarse, cuidado, esto es peligroso. Tercero, la iglesia para mí tiene que conocer mucho más la palabra de Dios, la Biblia. Mucho más. Mucho más. Y tomar todo, interpretarlo desde las bases de las Escrituras. Porque de lo contrario vamos a caer en el emocionalismo. Pero pobre gente, miren lo que está pasando. Pero si vamos desde las Escrituras, vemos que hay verdades absolutas. Y desde la verdad absoluta yo puedo llegar a enfrentar adecuadamente esto. Cuarto, que me parece importante, los padres, cuidado, los padres tienen que estar mucho más apercibidos de esto. Porque los hijos son los que están haciendo pedazos a través del sistema educativo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay alternativa? ¿El homeschool, por ejemplo, es una alternativa? Pero no es una alternativa definitiva, porque en un momento dado igual se va a tener que llegar al sistema público, en la universidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo en lo personal? Que los padres sepan exactamente qué es lo que le están enseñando a los hijos en el colegio y que todo el tiempo estén hablando con ellos y que le demuestren con evidencia razonable también que eso es absurdo y que lo que dice el Señor es coherente y consistente con la verdad, de los hechos, con la realidad que tienen por delante. De tal manera que los chicos se den cuenta de que lo otro es manipulación, nada más. Pero esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros los padres, nadie más. Nadie la va a hacer por nosotros. El padre, el amigo no la va a poder hacer porque yo soy el responsable de mi familia. Necesitamos hacer eso con nuestros hijos y hablarle del Señor, hablarle de la verdad de las Escrituras una y otra vez de tal manera que sea saturada su mente para que no sean engañados, para que no sean desviados de la verdad. Y obviamente oración. Necesitamos orar mucho más, como veíamos ayer, pidiendo al Señor que guarde a nuestros hijos, que guarde a los pequeños. Y en último lugar, quiero mencionar algo que a veces se está tomando como una práctica también, que a mí no me parece, que son las marchas. Yo no sé hasta dónde eso puede lograr algo. Ahora, si logra algo, vamos a lograr moralizar a la sociedad. Pero sin el Evangelio no hay ningún cambio en la sociedad.
¿Entienden? No es una lucha moral, para nosotros es una lucha espiritual. Y en ese sentido, entonces, oramos y predicamos el Evangelio. Cuando una persona recibe el Evangelio y el Señor produce frutos allí de conversión, esa persona nunca más, nadie más la va a volver a desviar del camino, porque Cristo ahora va a ser su Señor. A eso debemos apuntar.